Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de las asíntotas verticales y horizontales. Dijimos que para determinar la asíntota vertical íbamos a determinar el valor prohibido. Y este valor prohibido se dice que la recta x igual a ese número es una asíntota vertical del gráfico de la función si cumple alguna de las siguientes condiciones. Dice que no es necesario que se cumplan las dos condiciones. Esta expresión y o implica que pueden ser una o la otra o ambas. Entonces, que el límite cuando x tiende a ese valor prohibido por la izquierda nos dé como resultado más o menos infinito y que cuando tiende a ese valor prohibido por la derecha nos dé como resultado más o menos infinito. Para clasificar a este valor A como asíntota vertical, basta con que por uno de los lados de A tienda al infinito y ya podemos clasificarla como asíntota vertical. Es decir, no es necesario que por ambos lados de A tienda al infinito para ser asíntota vertical. Y en el caso de las asíntotas horizontales, nosotros evaluábamos los límites cuando x tiende a más o menos infinito. Si podemos identificar una tendencia, es decir, si tiende a un valor en específico, entonces tenemos una asíntota horizontal. Entonces, esa recta y igual b es asíntota horizontal si el límite de la función, cuando x tiende a más o menos infinito, es igual al número b. Bien, veamos un ejemplo más. Entonces nos dan esta función, obviamente es una función racional. Las funciones racionales o los cocientes son las que tienen asíntotas verticales. Entonces vamos a determinar el valor prohibido. Y vemos que el valor prohibido en este caso es 2. Porque si sustituimos 2 en las x en el denominador se hace 0. Ahora bien, 2 no hace 0 el numerador. Si sustituimos 2, 2 por 3, 6 más 1, 7. Entonces, como únicamente hace 0 el denominador, ese valor prohibido, ese es un indicativo que tendremos que evaluar los límites de forma lateral. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 y obviamente haremos por la izquierda y por la derecha. De la función 3x más 1 sobre x menos 2. Y dijimos que el procedimiento para evaluar límites laterales en el caso de funciones racionales en las cuales el valor prohibido hace 0 únicamente el denominador, que íbamos a darle valores a x cercanos al valor prohibido. Entonces, en este caso, estaríamos dándole un valor por la izquierda de 2, digamos 1.9.
Si sustituimos 1.9 en el numerador, esto nos daría como resultado 6.7. Y en el denominador nos quedaría negativo 0.1. Entonces, en el numerador tenemos una constante positiva y en el denominador un valor cercano a cero negativo. De acuerdo con los teoremas de límites infinitos. Entonces, más entre menos infinito. Luego evaluamos el límite ahora por la derecha de 2. Entonces vamos a evaluar en las x de la función un valor por la derecha de 2, digamos 2.1. Si en el numerador evaluamos 2.1, esto nos daría como resultado 3.1, perdón, 3 por 2.1 son 6.3. 6.3 más 1 nos da 7.3. Y 2.1 menos 2, 0.1. Entonces aquí en el numerador nos queda un número positivo y en el denominador nos va a quedar un valor cercano a 0 positivo también. Entonces, positivo entre positivo, aquí nos queda más infinito. Bien, luego, una vez que hemos probado esto, podríamos concluir que la recta x igual 2 es una asíntota vertical del gráfico de f de x o del gráfico de la función. Y fíjese que ya habíamos mencionado
que no necesitábamos probar por ambos lados de 2 para determinar que 2 es una asíntota vertical. Bastaba con comprobar que por uno de los lados tiende a el infinito para clasificarla como una asíntota vertical. Pero ¿cómo luego vamos a construir el gráfico de la función? Entonces, obviamente, necesitamos toda la información. Y luego, para determinar la asíntota horizontal, dijimos que evaluaríamos los límites cuando x tiende a más o menos infinito. Es decir, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a más infinito. De 3x menos 1 sobre x menos 2. Dijimos que emplearíamos un procedimiento abreviado que consiste básicamente en dividir las expresiones que contienen a la variable de mayor grado en el numerador y en el denominador. Luego simplificamos la expresión. Entonces aquí nos quedaría el caso del límite de una constante, de acuerdo con las propiedades de los límites, es la misma constante. Entonces ahí tiende a 3 cuando x tiende a más infinito. Y haciendo un poco de memoria, también establecimos que para las funciones racionales en las cuales numerador y denominador no incluyen una expresión con radical par, eso no importa si x tiende a más o menos infinito, el límite va a ser el mismo. Es decir, vamos a tener una sola asíntota horizontal. Entonces, una vez que hemos probado mediante los límites, entonces podemos asegurar o podemos concluir que la recta x igual a 3 es una asíntota horizontal del gráfico de la función. Bien, ahora vamos a trasladar esa información al plano cartesiano. Comúnmente, lo primero que hacemos es identificar las asíntotas verticales y horizontales. Entonces, esta función tiene una asíntota vertical en x igual 2. Entonces, esta línea representaría la asíntota vertical en x igual a 2. Y luego identificamos la asíntota horizontal que se encuentra en y igual a 3. Para nosotros eso representaría, esa línea representaría la
asíntota horizontal. Bien, ahora vamos a trasladar esta información. Identificamos las tendencias. Dice esto que cuando x tiende a 2 por la izquierda, y tiende a menos infinito. Es decir, va hacia acá, acercándose a esta línea vertical. Y que cuando nos acercamos a 2 por la derecha, y tiende a más infinito. Que cuando x tiende a más infinito, y se aproxima a la línea horizontal, y igual a 3, y que cuando tiende a menos infinito, y también se aproxima a esa línea horizontal, y igual a 3. Bien, siempre yo recibo esta pregunta: ¿cómo hago para hacer el trazo del gráfico? Y la verdad es que los gráficos se realizan dándole valores a la función. En algunos casos, y sobre todo con experiencia, uno más o menos tiene una idea de cómo es el gráfico. Algo que nos puede ayudar a graficar es determinar los interceptos en Y y en X. Por ejemplo, el intercepto en Y se obtiene dándole valor de 0 a X. Si yo le doy valor de 0 a X, Y vale menos un medio, ¿verdad? Entonces, este sería el intercepto en Y. Y el intercepto en X se obtiene igualando a 0 el numerador. Entonces igualamos a 0 3x más 1. Si igualamos 3x más 1 0 y despejamos para X, nos quedaría X igual a menos un tercio. Digamos que menos un tercio esté como por aquí. Y ese sería el intercepto en X. Ahora bien, usted puede darle otros valores, ¿no? Para que el gráfico le quede mejor detallado. Por ejemplo, si nosotros le diéramos valor de menos 2 a X, 3 por menos 2 es menos 6, menos 6 más 1 es menos 5, y menos 2 es menos 4, menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos sería, digamos, como por aquí. Entonces, cuando X vale 2, y valdría como menos 5 cuartos. Ese sería un punto ahí del gráfico. Luego, digamos que usted le da valor de, de 3, de menos 3. Menos 3 por menos 3 es menos 6. Menos 6 más 1 es menos 5. Y en el denominador usted le da valor de menos 3. Menos 3 menos 2 es menos 5. No, a ver, si le doy valor de 3, aquí es 3 por menos 3 es 9, más 1, 8, ¿verdad? Menos 8 entre menos 5. 8 quintos. 8 quintos. 5 como, digamos, como por acá más o menos, que quedará 8 quintos. Entonces sería un valor por acá. Pero bueno, es lo que quería era darles la idea de cómo deben de determinar los puntos de una función, pero se supone que en teoría ustedes esto deben de saberlo. Pues, realizamos el trazo de gráfico. Entonces ahí aproximándonos a la línea vertical X igual 2.
Entonces, cuando x tiende a 2 por la izquierda, y tiende a menos infinito. Cuando tiende a 2 por la derecha, y tiende a más infinito. Y cuando tiende a más infinito, y tiende a 3. Bien, veamos otro ejemplo. Para este ejemplo, nos proporcionan una función racional que tiene dos valores prohibidos. Esto es importante, es uno de los ejercicios más importantes porque esta función tiene dos valores prohibidos, pero solo en uno de ellos hay asíntota vertical. Entonces es importante que nosotros comprendamos que si bien las asíntotas verticales se encuentran en los valores prohibidos, no todo valor prohibido es una asíntota vertical. Bien, entonces vamos a determinar los valores prohibidos de esta función. Los valores prohibidos de esta función son los valores que hacen que el denominador tienda a 0, es decir, donde 4 menos x cuadrado es igual a 0. Aquí vamos a resolver esta ecuación y vamos a factorizar 2 más x por 2 menos x porque es una función del tipo o una expresión del tipo que se factorizan empleando la fórmula de la diferencia de cuadrados. Es decir, esta expresión es una diferencia de cuadrados. Entonces, para cada uno de esos factores tenemos un valor que las hace 0. X igual menos 2 y x igual 2. Entonces, para determinar si hay asíntota vertical en esos valores, tenemos que evaluar los límites cuando x tiende a esos valores. Es decir, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos 2. Y fíjese que algo que es muy importante siempre que nosotros vamos a evaluar un límite es que nosotros ya tengamos un esquema mental de cómo deberemos de resolver los límites. Y ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Si el valor al cual tiende x no es un valor prohibido, hacemos sustitución. En caso de que fuese un valor prohibido y hace 0 numerador y denominador, buscamos una solución algebraica. Y en el caso de que el valor prohibido hace 0 únicamente el denominador, entonces evaluamos los límites de forma lateral. Entonces veamos qué sucede cuando nosotros evaluamos 2 en las x de esta función, puesto que 2 es un valor prohibido, pero no solamente hace 0 el numerador, sino que también hace 0 el denominador, es decir, hace 0 denominador y numerador. Entonces nos queda la famosa forma indeterminada
Y esto para nosotros es un indicativo de que este límite tiene una solución algebraica. Entonces, vamos a aplicar procedimientos algebraicos para simplificar esta expresión. Con la finalidad de identificar una tendencia. Entonces, factorizamos el denominador como una diferencia de cuadrados. Simplificamos tanto en el numerador como en el denominador los términos semejantes. Y para esta expresión que resultó de simplificar, menos 2 no es un valor prohibido. Entonces, como no es un valor prohibido, de acuerdo a los teoremas sobre límites, haríamos una sustitución directa. Bueno, en el numerador nos queda la unidad, ¿no? Y sustituiríamos menos 2 en las x en el denominador. Menos por menos da más. Entonces aquí nos quedaría 2 más 2, que es 4. Entonces el límite en este caso es un cuarto. Entonces como el límite existe, en menos 2 no hay asíntota vertical. Hay una discontinuidad. Sí, ¿verdad? Porque menos 2 es un valor prohibido, pero no existe asíntota vertical. Bien, en el caso de 2, como 2 es un valor prohibido, pero podemos observar que 2 hace 0 únicamente el denominador, no así el numerador. Entonces, esto para nosotros es un indicativo de que este límite debe de evaluarse de forma lateral. Vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces ya establecimos un pequeño procedimiento que implica darle valores a x. Luego de los resultados, vamos a determinar si la constante del numerador es positiva o negativa y si el valor cercano a 0 del denominador es un número positivo o negativo, y de acuerdo a los teoremas de los límites infinitos determinaríamos la tendencia. Entonces vamos a darle un valor cercano a 2 por la izquierda de 2, 1.9. Si sustituyo 1.9 en el numerador, tendríamos que 3.9, que es una constante positiva en el numerador.
Y en el denominador, 1.9 al cuadrado, 3.8, 4 menos 3.8 es 0.2, digamos, o sea, un valor cercano a 0 positivo. Entonces tendríamos positivo entre positivo, me da más infinita. Luego vamos a probar valores por la derecha de 2, digamos 2.1. 2.1 más 2, 4.1. Entonces en el numerador nos queda una constante positiva. Y en el denominador 2.1 elevado al cuadrado vendría siendo 4.41. Entonces 4 menos 4.41 nos queda negativo 0.41, es decir, un valor cercano a 0 negativo. Positivo entre negativo menos infinito. Entonces concluimos que la recta vertical x igual a 2 es una asíntota vertical del gráfico de la función. Luego, para determinar la asíntota horizontal, establecimos que íbamos a evaluar los límites cuando x tiende a más infinito, cuando tiende a menos infinito. Entonces, empleando el procedimiento abreviado, tendríamos x en el numerador y menos x cuadrado en el denominador. Si simplificamos, nos quedaría 1 en el numerador y menos x en el denominador, lo que lo convierte en menos 1 sobre x. Si aplicamos los teoremas de los límites al infinito, esto tiende a 0. Y como esta función es una función racional que no incluye
en uno de sus miembros, es decir, en numerador y o denominador, una expresión con radical par o una raíz par. Entonces no hay se diferencia si x tiende a más infinito o a menos infinito. Ahora también podemos concluir que la recta y igual 0 es una asíntota horizontal del gráfico de la función. Bien, ahora ya hemos determinado el límite cuando x tiende a menos 2, las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Tal como habíamos establecido anteriormente en los casos de funciones racionales donde la variable del denominador es de mayor grado que la del numerador, entonces el límite es 0, es decir que la asíntota horizontal es el eje X. Entonces identificamos asíntotas horizontales y verticales. En este caso vamos a identificar la asíntota vertical en X igual 2. Esto que ya dijimos que el eje X va a ser la asíntota horizontal. Bien, algo que es importante identificar también es qué sucede ahí en X igual menos 2. Entonces en X igual menos 2 hay un valor prohibido. Lo identificamos con ese circulito vacío, ¿verdad? Entonces es un valor prohibido, pero hay esa tendencia, es decir, que cuando nos aproximamos a 2 por cualquiera de sus lados, y va a tender a un cuarto, digamos que como por aquí va a estar un cuarto. Luego voy a identificar aquí también un medio, porque un medio es el intercepto en Y. Sabemos que es el intercepto en Y porque si nosotros le damos valor de 0 a X nos quedarían 2 cuartos y 2 cuartos es un medio. Bien, entonces cuando X tiende a 2 por la izquierda, aquí está 2, de la izquierda a 2, entonces de que Y tiende a más infinito. Que
cuando x tiende a 2 por la derecha, y tiende a menos infinito, que cuando x tiende a más infinito, y tiende a 0, y que cuando tiende a menos infinito, y también tiende a 0. Podríamos darle, qué sé yo, un valor adicional a esta función. Por ejemplo, si le diéramos valor de 1, en el numerador tendríamos 2 más 1, 3, y en el denominador tendríamos 4 menos 1, que es 3. 3 entre 3 es 1. Es decir, que cuando x vale 1, y vale 1, y así sucesivamente. Entonces, vamos a intentar hacer el trazo del gráfico. La función viene así, bien cercana al eje X. Aquí se va alejando un poco del eje X y cruza en medio. Pasa por ese punto 1, 1. Y podríamos darle más puntos ahí. Veríamos que esto se va acercando ahí arbitrariamente a esa línea vertical. Y luego, este lado, ¿no? Cuando x tiende a más infinito, y tiende a 0, y cuando x tiende a 2 por la derecha, y tiende a menos infinito. Nuevamente, para que el gráfico le quede mejor terminado, usted podría darle valores a la gráfica y tendría un mejor detalle. Este es un ejemplo del gráfico en una computadora, ¿no? Un programa para hacer gráficos. Aquí está la asíntota vertical. Lo que sí el gráfico, perdón, el programa no identifica son las discontinuidades, ¿no? Pero obviamente la discontinuidad existe y está en -2.